¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa especial de Códigos del Universo, en que tendremos para ustedes el resumen o los extractos de una larga entrevista que Prabhu Mriganatha y yo tuvimos la oportunidad de hacer al doctor Isaac Goiz, el creador del biomagnetismo, durante su última visita a la ciudad de Guayaquil. Este diálogo empezó de la siguiente manera, Prabhu. Bien, gracias, querida Tania. Bien, preguntamos al doctor Goiz cómo nació la idea del biomagnetismo, y esto fue lo que nos respondió. Mira, yo soy fisioterapeuta y trabajé 20 años, primero en lo que fue el Instituto Nacional de Neumología en México, que lo cambiaron a Hospital General en 1970 por una genialidad de los políticos de esa época. Y obviamente que como fisioterapeuta yo utilizaba toda la física clásica, pero el aspecto de biomagnetismo se quedaba a un lado. Utilizábamos la electricidad como elemento tanto de diagnóstico como de terapia, pero el magnetismo casi no. Y obviamente después, cuando ya fui médico cirujano, pues seguí investigando, pero lo fundamental es que me invitaron a un cursillo, a un seminario del doctor Richard Bernard-Meyer, donde él aseguraba que podía medir las distorsiones del pH de los órganos internos por medio de campos magnéticos. Obviamente que es en forma indirecta y cualitativa, no cuantitativa, pero como quiera eso ya nos da una idea del fenómeno. Y con eso yo empecé a trabajar viendo pacientes y practicando lo que se llama actualmente magnetoterapia. Pero el 9 de octubre de 1988 llega a mi consultorio un paciente con una patología bien definida, que se trataba del VIH, y gracias a él empecé a revisarlo y descubro que no están aislados los campos magnéticos en el cuerpo, sino que siempre están asociados. Obvio, si algo se va a la acidez, algo se va a la alcalinidad, y cuando yo encontré esa relación y por medio de campos magnéticos impacté esas dos cargas, el paciente mejoró espontáneamente y finalmente curó, y eso para mí abrió todo un campo de investigación. Dos fenómenos diferentes que hasta la fecha se confunden. El SIDA es un fenómeno complejo, son asociación de microorganismos, principalmente bacterias, hongos, parásitos, pero si encuentran dentro de ese esquema VIH, que es un virus, entonces le llaman SIDA. Pero hay muchos pacientes que se mueren por inmunodeficiencia, por traumatismos, por intoxicación, por infecciones, en fin, muchas causas pueden provocar el SIDA. Y el VIH es un virus, como cualquier otro. Y obviamente que si se asocian los dos, ya se le llama SIDA. Los Estados Unidos fabricaron antirretrovirales y los impusieron como método terapéutico, pero en 28 años no se ha curado un solo paciente con antirretrovirales, y sin embargo se siguen utilizando en todos nuestros países, pero son otros fenómenos de tipo económico más que nada, no nos metamos en ese aspecto, pero el VIH y el SIDA se curan con el biomagnetismo. Ahora resulta que en el año 2008 le dan premio Nobel al doctor Luc Montagnier de Francia, que supuestamente es el descubridor del VIH, y rechaza el premio Nobel diciendo que no encontraron el tal virus. No lo encontraron como ellos lo propusieron. Ellos dijeron que eran retrovirus, y que esos retrovirus dentro del cuerpo humano y específicamente dentro de las células se convertían en virus de ADN, patógenos, y luego volvían a expulsarse de las células como virus otra vez retrovirales. Y por eso impusieron los medicamentos que se llaman antirretrovirales, pero con eso no se ha curado un solo paciente. Y nosotros, pues, sin hacer ningún estruendo, empezamos a curar pacientes. 2 años después, en 1990, yo me acerqué al Instituto de Tratamiento del SIDA, en México se llama CONASIDA, y propuse este programa, pero fui rechazado violentamente. Me dijeron que no tenía ningún interés en que yo curara esa enfermedad, y menos con imanes. Entendamos que hasta la fecha lo que priva pues es la alopatía,
Y lo que tratamos de usar los médicos inclusive, pues es la alopatía, medicamentos que curen, ya sea tomados, inyectados o inducidos por algún sistema. Pero los campos magnéticos no se toleran porque tienen varios defectos. En primer lugar, curan. En segundo lugar, no cuestan. En tercer lugar, lo puede aprender cualquier persona, con carácter, con decisión. De hecho, aquí en Ecuador fue el primer grupo de indígenas, y no me refiero despectivamente a los indígenas, no, al contrario. Los primeros grupos quichuas que se prepararon aquí en Riobamba están practicando el biomagnetismo sin costo alguno y curando a sus semejantes, pero eso es fatal para la industria farmacéutica o para el laboratorio. Ante esta revelación, preguntamos al doctor Goiz si él había tenido algunas experiencias de amenazas para desistir en esta investigación sobre el biomagnetismo. Escuchemos qué nos contó de esta experiencia. He sido amenazado, he sido llamado ante las autoridades, no sanitarias tanto como la Agencia Federal de Investigaciones. He sido lastimado, o sea, en el sentido de ser ofendido a mí y a mi familia. Pero pues tengo que aguantar y mientras Dios me dé vida tengo que seguir promoviendo esto. Ya tenemos gente en toda Europa y gente en toda América que está trabajando, pero todo bajo la norma de curar y callar. También nos explicó claramente el par biomagnético sobre cómo este descubrimiento dio pauta al biomagnetismo, su significado y también lo que se conoce ahora como magnetoterapia. Además, cómo actúan las diferentes dolencias y cuál es su efecto una vez que se pone en práctica el método enseñado y difundido por el Dr. Goiz. Esto quiere decir que todas las patologías orgánicas generan en el organismo distorsiones del pH. El pH es la proporción de hidrogeniones que guardan las sustancias orgánicas. Nuestro organismo es agua, 80% es agua. Y el otro 20% pues es materia también sin consistencia. No somos metales, no somos maderas duras, no. Nuestro organismo es todo dúctil y tenemos dos grandes elementos descubiertos por la doctora Esther del Río, que es el agua cristal o los cristales de agua, porque nuestra agua dentro del organismo no es H2O, sino son estructuras de tipo cristaloide que guardan los elementos de los cristales, o sea, memoria y fenómenos ópticos. Y esa agua nosotros la generamos en nuestro propio organismo y son 37 moléculas asociadas de agua. Y eso asociado también a la red ferrosoférrica, porque nosotros tenemos gran cantidad de fierro, no solo en la hemoglobina, sino distribuido en todo el cuerpo, que nos da la connotación de seres energéticos, luminosos, magnéticos. Y obviamente que esos fenómenos asociados a los conceptos de la física relativa, de la física cuántica y de la física de la elasticidad, que ya se conocen, nos permiten inducir dentro del organismo magnéticamente las cargas para que choquen, y lo que aquí es ácido y aquí es alcalino, chocan, se neutralizan y caen dentro de la estructura normal del cuerpo humano, y en ese momento se cura el paciente. Y esto ya ha pasado por todos los filtros clínicos, de laboratorio bioquímico, de laboratorio biológico, de imágenes, y en 2008 se hizo un trabajo en más de 200 pacientes en la ciudad de Marbella, España, a cargo del doctor Raymond Ilú, con microscopía de campo oscuro, y se demostró por medio de esa técnica que en el 100% de los pacientes se corrigió todos los elementos de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, oxalato de calcio, grasas, en fin. Y en el 90% de los pacientes desaparecieron todos los patógenos en una sola sesión.
Porque esto es lo grave, que se están curando los pacientes en forma expedita y eso es desastroso para industrias que basan su tratamiento en tratamientos largos, prolongados. Los mismos antibióticos tardan días, a veces semanas en hacer su efecto. El imán tiene la virtud de mover partículas porque tienen carga. Y el ion de hidrógeno, que es la partícula más pequeña, pero ya con intencionalidad, cuando abunda se dice que hay un medio acidótico. Y cuando abunda el otro elemento, el oxidrilo, que es OH, se dice que es alcalino. Y el imán lo que hace es empujar esas cargas a un punto neutro. Y cuando llegan a esa neutralidad, se confunden y se anulan uno con otro. Y como en el lado alcalino hay bacterias y en el lado ácido hay virus, se funden y desaparecen, que ese fue el trabajo que hizo Ilú. El doctor Ilú demostró que sí se funden las cargas y desaparecen los patógenos. La mala información que desgraciadamente no solamente la tienen las personas de la sociedad, la común, sino hasta nosotros los médicos tenemos mala información. Porque nuestro sistema médico académico, alópata, homeópata, naturópata, se fundamenta en el análisis de los síntomas, los signos, los síndromes, la descripción anatómica, los estudios de laboratorio, de gabinete, todo eso es maravilloso. Pero no nos dicen por qué se te está alterando un órgano, por qué una función también se está alterando, no nos lo dicen. La diabetes, por ejemplo, nos dicen, está alta el azúcar, sí, es indudable, pero no nos dicen por qué. Y le echan la culpa luego a la herencia. Y de todos tus males le echan la culpa a la diabetes. Pues hay más de 30, oígalo, más de 30 patógenos que producen diabetes. Y quitando el patógeno se cura la diabetes. O sea, el par biomagnético que está soportando ese patógeno es el que te produce las lesiones y la diabetes. Y quitándolo, desaparecen los dos elementos y se recupera el paciente. Nadie me cree, pero no te tengo por qué mentir. En mi consultorio se han curado más de 70,000 pacientes de diabetes y no me creen. Se han curado más de 5,000 pacientes de cáncer con diagnóstico de instituciones y no me creen. ¿Por qué no me creen? Porque no conviene que me crean. Pero yo reto a cualquier institución, y estoy hablando de Solca, estoy hablando de un hospital general, estoy hablando de cualquier institución con un grado académico y técnico, que hagamos una prueba, como lo hizo el doctor Ilú en España. Que hagamos una prueba, que me pongan 100 pacientes, 200 pacientes, 500 pacientes, y los tratamos. Si se cura uno, soy un verdadero desastre. Pero ¿qué tal si se cura el 99%? Sería maravilloso, pero alguien lo tiene que hacer y creí que precisamente ahora el Ministerio de Salud, con ese grupo de médicos que ya se está formando, sería el que le pusiera el cascabel al gato y que dijeran ellos, sí funciona el sistema, y está a nivel de un grupo colegiado, porque son médicos ya preparados y posgraduados, muchos de ellos, con créditos increíbles, académicos, trabajando en el sistema médico, en fin, son gente acreditada, pero bueno, cuesta trabajo. Hubo más cosas que decir en este programa, en esta larga entrevista que nos concedió el doctor Gois, en que, como ustedes lo han visto, mostró su lado más sensible. Bien, realmente el diálogo fue muy extenso, realmente muy expresivo, la palabra, porque realmente conocimos la parte interna del doctor Gois y cómo él puso corazón en toda esta investigación y los efectos maravillosos que está creando el biomagnetismo. Para eso hemos elaborado una segunda parte de este programa que lo pasaremos para que ustedes realmente sientan el espíritu de este gran investigador, el doctor Gois. Tendremos entonces una segunda parte de esta entrevista con el doctor Gois próximamente. Hasta aquí este programa especial. Hasta la próxima semana.
qué estamos aquí? ¿Qué ocurre y por qué estoy aquí? ¿De dónde venimos? ¿Por qué la física Un cuántica? iceberg gigantesco de mecánica La cuántica. física de las posibilidades. La mecánica cuántica permite... La mente suprema. El cerebro puede hacer millones de cosas. Una red neuronal. Un torrente de reacciones bioquímicas. La reacción emocional que tenemos. De las moléculas de la emoción. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda. Nosotros controlamos el simulador holográfico. Observemos como observemos el mundo que nos rodea. ¿Cómo se puede seguir viendo el mundo como algo real si el yo que establece que es real es intangible?